Hola, que Dios me los bendiga. Vamos a estar compartiendo el tema de hoy. El tema de hoy es el don de sanidad. La Biblia dice que Dios ha repartido dones a los hombres. Todos tenemos dones de diferentes formas. Tenemos dones, pero vamos a centrarnos en el don de sanidad porque es el tema que nos corresponde hoy. Pero también tenemos que tener algo muy claro, que los dones el Señor nos los dio como a Él le plació y es algo que nos dio gratuitamente, o sea que nadie puede presumir de algo que tiene, ¿verdad? Porque no le ha costado nada, sino que Dios se lo dio. Por eso tenemos que ser buenos administradores con humildad, administrar incluso los dones que Dios nos ha dado. Ese don tiene que funcionar siempre con Él, alineado con Él, agarrado con Él, estando en Él, porque el don no es para un beneficio propio, ni para que yo pueda lucrarme de lo que Dios me ha dado, porque no me ha costado. Dice que Dios nos ha dado dones y talentos para poder edificar al cuerpo de Cristo. O sea que lo que yo tengo es para bendecir a los demás. Si tú tienes un don de sanidad y Dios te usa a través de la sanidad con otras personas, eso que tienes es para poder bendecir a los hermanos. Por eso tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Incluso he visto muchos testimonios. Me contaban de un pastor donde Dios lo utilizaba mucho a él para sanar a muchas personas. Dios lo utilizaba a él para sanar. Escucha bien la palabra. Por eso es importante entender esto. Y él tenía un problema de Parkinson y no había forma de que se sanara, pero Dios lo usaba a él a sanar a otras personas. Era un pastor muy mayor y a él le ayudaban incluso a subir al púlpito para que predicara. Después que predicaba, él oraba por los enfermos. A veces tenía que agarrarse del púlpito de tan cansado que estaba y el problema de la enfermedad. Pero aún así agarrado él del púlpito y orando por los enfermos, Dios hacía los milagros. O sea que podemos ver que Dios únicamente nos utiliza como instrumentos para bendecir a otras personas. Eso no quiere decir que Dios no pueda hacer un milagro en tu vida. Claro que sí. Aunque tú seas el portador de ese don, Dios puede hacer un milagro, pero como Él es soberano y Él hace las cosas como a Él le place, de hecho le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un problema. Y dice la Biblia que en 3 veces el apóstol Pablo oró a Dios, le suplicó al Señor que le quitara ese problema que tenía. Y el Señor le dijo que mi gracia, le dice, es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora, dijo Pablo, me alegro jactarme de mis debilidades. Entonces podemos ver cómo Dios utilizó a Pablo para sanar a muchas personas, para hacer muchos milagros, pero él tenía un problema también, donde el Señor no quiso sanarle, pues no quiso quitarle aquel problema que él tenía. Él es Dios, entonces ahí tenemos que nosotros aprender a descansar también, porque si no entra una frustración, nosotros no vamos a manipular la mano de Dios, ni Dios se va a someter a lo que yo quiero o a lo que yo esté declarando. Nosotros tenemos dones de parte de Dios, pero siempre tenemos que funcionar con Él. En Juan capítulo 15, verso 5 dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí, dice, y yo en él lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer, dice el Señor. O sea que separados de Él nada podemos hacer. Había un hombre que Dios utilizaba mucho para sanar y llegó hasta tal punto que a él se le olvidó que quien sanaba era el Señor. Entonces oraba por las personas y nadie se sanaba. Y más oraba y nadie se sanaba. Entonces llegó un momento donde hablando con Dios le dijo, ¿qué pasa? Porque yo ya no sano. Y el Señor le dijo, ¿desde cuándo tú sanas? Le dijo, yo soy el que sano, tú solo eres un instrumento, solo eres un medio, nada más. Pero quien sana es el Señor. Entonces tenemos que ser humildes a la hora de administrar los dones que tenemos de parte de Dios, porque Él nos los ha dado, no nos ha costado nada. Él nos ha dado esos dones. Dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 28, y a uno puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles,
luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. No es tan importante el orden, hermano, no es tan importante el orden, pero podemos ver que Dios a unos, ¿verdad?, lo constituye apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, profetas, a unos que sanan, a otros que ayudan, a otros que tienen el don de lengua. Entonces, ¿quién lo dio? Dios lo ha dado. Dios lo ha dado a las personas. Eso no quiere decir que aquellos que no tengan el don de sanidad no pueden orar por los enfermos. Claro que sí puedes orar por un enfermo. Si tú crees que Dios puede sanarle, tú tienes que orar. De hecho, todos estamos llamados a orar por los enfermos. Siempre tenemos que orar con fe, pero también tener algo muy claro y estar abiertos a la voluntad de Dios, porque a veces Dios está haciendo pasar a personas por procesos y a veces Dios permite cosas en la vida de personas. Le pasó a Job. Job pasó por un proceso donde incluso los mismos amigos le estaban acusando en algún momento. ¿Será que tendrás algún pecado oculto? Entonces a veces nosotros estamos orando y nuestro deber es orar. Tengas o no tengas el don de sanidad, nuestro deber es orar, porque Dios nos manda que oremos por las personas, ¿verdad? Y que oremos con fe. Queremos que oremos con fe para que Dios sane a los enfermos. De hecho, dice la Biblia que si está alguno enfermo, dice que llame a los ancianos, que lo unjan con aceite, y la oración del justo sanará. La oración del justo tiene poder. Dios está comprometido a escuchar esas oraciones de los justos. Pero siempre tenemos que tener claro una cosa, que Él es soberano y Él hace las cosas como Él quiere. En Marcos capítulo 16, verso 17, y aquí entro para poderte explicar que también los que no tienen el don de sanidad, también tenemos que orar por las personas enfermos. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen, porque ¿de qué sirve que estés orando por alguien si no tenés fe que Dios lo puede sanar? ¿Verdad? Entonces mejor ora a Dios para que te dé fe, para poder orar por aquella persona y que Dios pueda hacer el milagro si está dentro de su voluntad, a no ser que Dios lo esté haciendo pasar por algún proceso y Dios diga, no, ahora no lo voy a sanar, sino que lo sanaré dentro de un tiempo. Pero nuestra responsabilidad siempre es orar por la persona, porque Dios puede sanar hoy, Dios puede sanar mañana, o Dios puede sanar de aquí a un tiempo. Pero el Señor nos dice, no dejen de orar, sigan orando. Podemos ver el caso en la parábola que Jesús está enseñando a los discípulos, donde les dice acerca de la viuda, el juez injusto haciendo un acto justo. Pero lo que más enfoca el Señor ahí es la persistencia de esa mujer, la insistencia. Sigue y sigue y persiste y hasta que logra un juicio justo. Entonces dice el Señor, de la misma forma que nosotros tenemos que orar, con esa fe, insistiendo de que Dios puede hacer los milagros. Pero dice en Marcos 16, 17 al 18, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, dice la palabra, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A los que creen sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales, dice el Señor, seguirán a los que creen. Entonces, también los que no tienen el don de sanidad, estamos llamados a orar por los enfermos, porque el que sana es el Señor. La responsabilidad de sanar está en Dios. Nosotros solo tenemos que ser responsables de creer que Dios puede hacer el milagro. Pero la fuente de los milagros es Él. Él es la fuente del milagro, ¿verdad? Podemos ver en Hechos capítulo 19, verso 11 y 12. Aquí donde estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente, solo aquí, de ahí en los versos anteriores he utilizado la Reina Valera 1960. Dice en Hechos capítulo 19, verso 11, Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros. Estamos hablando de aquel Pablo que tenía un problema, era como un aguijón en él. Y el Señor le dice, bástate de mi gracia. Le dijo el Señor, yo me voy a
a manifestar en las debilidades. Entonces el Señor sabe el por qué a veces no hace los milagros en algunas personas, y aún esas personas teniendo el don o teniendo el poder para sanar a otras personas. Aquí entra la soberanía de Dios. Mi gracia es todo lo que necesitas, le dijo a Pablo, mi gracia. Pero Pablo estaba siendo un instrumento para sanar a otras personas. Lo vemos en Hechos 19. Dios le dio a Pablo, aquí sí, la Nueva Traducción Viviente, Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Se escucha bien. O sea, Pablo no operaba por él mismo. Por eso es que cuando aquel hermano dijo, bueno, es que yo no sé qué me pasa porque ya nadie se sana, ya no sano a nadie. Oro por la gente y nadie se sana. Entonces Dios le tuvo que decir, es que tú no sanas a nadie. Yo soy el que sano a través de tu vida. Si tienes un don de sanidad, si tienes un don para hacer milagros, seamos humildes para ministrarlo. Seamos humildes porque Dios dice que al que más se le da, más se le va a demandar. O sea, tener un don no es cualquier cosa, mi hermano. Hay personas que no han valorado los dones que Dios les ha dado y los han visto como cualquier cosa. Valoremos lo que Dios nos ha dado. Valoremos lo que tenemos en nuestras manos. No es cualquier cosa. Y cuando no somos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, ¿sabes qué estamos haciendo? Dejando lisiada la iglesia. Porque Dios te ha dado una gracia para poder ministrar la iglesia. Y lo que no podemos hacer es presumir de algo que no nos ha costado nada. Al contrario, tenemos que ser humildes y poder actuar de una forma con humildad y ayudar a la iglesia, porque es para el beneficio de la iglesia. En el verso 12 dice de Hechos 19, y sigo con la historia de Pablo, cuando ponían, dice, sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas había tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Imagínate el poder que Pablo portaba. Dice que la gente venía a Pablo y pasaba los pañuelos sobre la piel, los delantales sobre la piel de Pablo, y esa gente regresaba a sus casas y esos trapos, esos pañuelos, esos delantales los ponían sobre los enfermos. Y dice que en el momento que tocaba a los enfermos, dice que los enfermos eran sanos, los endemoniados eran liberados. Pero dice también la Biblia, Dios le dio a Pablo poder para realizar esos milagros. Y en otra versión dice, por la mano de Dios, Pablo realizaba esos milagros, por la mano de Dios. O sea que el don que tú y yo tenemos, sea cual sea el don, en este caso estamos hablando del don de sanidad, tenemos que administrarlo con humildad y ser buenos administradores de los dones, de las gracias, de las habilidades que Dios nos ha dado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Un abrazo fuerte y recuerda esta palabra, al que más se le da, más se le demanda. Así es que seamos buenos administradores de los dones que Dios nos ha dado. Les amamos en el amor del Señor. Chao, chao.